A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando el programa del día de hoy. Y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Parque Nueva Jerusalén está disponible para responder todas sus consultas. Solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número están disponibles las 24 horas. El día de hoy estaremos conversando con la pastora Patricia Rodríguez de Cristo Tu Única Esperanza, Panguipulli. Bienvenida, pastora Patricia, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias a Dios aquí, feliz, contenta de estar compartiendo con ustedes. Pastora, sabemos que a nivel mundial hay muchas noticias que han sido difíciles. ¿Cómo ha sido este tiempo para usted, su familia, el ministerio en el contexto actual que estamos viviendo? Bueno, la verdad es que tener al Señor es como nuestra salvación con respecto a todo lo que está sucediendo, porque bueno, se cumple lo que la Biblia dice, que los tiempos no van a ser mejores. Entonces, es todo lo que hemos estado viviendo, el Señor ha sido nuestra salvación completamente, estar ahí aislados, nosotros aquí en Panguipulli en cuarentena, así que ha sido solamente buscar a Dios y que Él ha sido nuestro refugio en el fondo. Claro. Así es importante refugiarnos en el Señor en estos tiempos. Sí. Hoy vamos a partir conversando sobre su infancia. Me gustaría que me comentara cómo fue usted de pequeña, la relación con su familia. Yo no soy de Santiago, yo nací en Temuco y después nosotros nos fuimos a Santiago a vivir y bueno, ahí pasé mi infancia en Santiago Centro, viví toda mi infancia y fue una infancia tranquila, junto a mi familia. Tengo 3 hermanas más, son 3 mujeres ahí que están conmigo, mis papás que también son pastores ahí. Bien, así fue una infancia tranquila dentro de todo, sí. ¿Y cuándo fue, pastora, la primera vez que usted fue a la iglesia? Fue súper como poco usual, porque normalmente los papás son los que están llevando a los niños a la iglesia, y en el caso de nosotras éramos súper chicas, teníamos como 10 años más o menos, y nos invitaron a la iglesia, íbamos pasando por fuera de una iglesia, Asambleas de Dios, me acuerdo en ese tiempo, que quedaba ahí donde estaba el Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios. Y una señora nos invita, nos dice, ¿quieren pasar a la iglesia? Y nosotras ya pasamos de curiosas con mi hermana, y porque nos llamaba la atención el tema de la iglesia. Y entramos y bueno, la verdad que ese entrar fue tan marcado para nosotros, porque recibimos así el amor de Dios, pero de una manera sorprendente. Yo decía, ¿por qué la gente me quiere? ¿Por qué me abrazan? ¿Por qué todos vienen a saludarnos si no nos conocen? Nosotros no teníamos nada de conocimiento de Dios, entonces no era costumbre para nosotros que vinieran y nos dijeran, hola, bienvenida, qué rico que estás acá. Entonces nosotras con mi hermana estábamos súper contentas y es como casi súper chistoso, porque daban desayuno en ese tiempo en la escuela dominical, y nosotros nos llamaba la atención ir a la iglesia porque nos daban el desayuno de la escuela dominical. Así que así conocemos nosotros al Señor. Nosotras como hermanas conocimos solas al Señor y después llevamos a mi papá. Y pastora, ¿qué edad tenía cuando comenzó a ir a la iglesia entonces? Teníamos como 10 años. Eran pequeñitas. Sí, súper pequeñita, y es una edad pero súper difícil también, porque como que están en el aire los niños en esa edad, así que fue súper importante para nosotros ahí conocer al Señor. Sí, ¿y cómo fue que ustedes comenzaron a llevar a sus papás a la iglesia?
Bueno, mi mamá, mi papá, no, jamás, ellos jamás iban a ser evangélicos, no, 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 era como antes era, como no era tan bien visto, la gente era como que no, y mis papás decían, no, nos vamos a hacer evangélicos, nosotros le decíamos, vamos papá, si es bonito, no, 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 y al final mi papá fue primero que mi mamá, y, igual, entraron a la iglesia y el Señor lo tocó a mi papá y nunca más se salió de la iglesia, y mi mamá fue la más difícil. No, decía, yo no me voy a cambiar de ropa, yo no quiero que me hagan sacar mis pantalones, porque eso era lo que se conocía antes de la iglesia. Claro. Entonces, nosotros un día fuimos todos los niños de la escuela dominical y fuimos a mi casa que daba a la vuelta de la iglesia y fuimos a buscar a mi mamá. Y tocamos el timbre y mi mamá sale y nosotros le dijimos, mamá, venimos a buscarte para que vayas a la iglesia. Y todos los niños, sí, tía, vamos a la iglesia, vamos. Y mi mamá, sí, ya. Y dice, ella cuenta que así como bien a regañadientes, dice que se puso el pantalón más arreglado, así como para que como la miraran feo por su aspecto. Y dijo, me voy a pintar bien, a ver si me dicen algo. Y claro, ella entró a la iglesia, no alcanzó ni a pelear con nadie porque iba subiendo las escaleras a la iglesia y escuchó la música, la adoración, y el Señor la tocó y se puso a llorar ahí en la escalera, y ahí el Señor la ministró y le botó todos los paradigmas con respecto a la iglesia. Impactante, porque ambos dieron en algún momento el paso, a lo mejor a su mamá le costó más, pero ambos al llegar a la iglesia hubo algo, un cambio de ambiente, algo que sintieron y los dejó ahí plantados, ¿no? Sí, es súper importante que haya esa cuota de sobrenaturalidad de parte de Dios, porque es algo que ellos no pueden explicarlo, simplemente fue algo que los atrajo, que los envolvió y que nunca más los soltó. Bueno, como familia en general. Qué bendición que ustedes, Dios las usara para que pudieran llevar a sus padres. ¿Quién iba a pensar que después, el día de mañana, ellos iban a llegar a ser pastores? Sí, no, jamás. Bueno, y desde ahí fue un trabajo de servicio. Yo tengo el recuerdo de haber visto a mi papá y de irnos siempre, como vivíamos a la vuelta de la iglesia, nos íbamos antes que toda la gente a la iglesia a limpiar, ordenábamos la silla, y mi papá era de poner las sillas ordenaditas, así, y no, me decía, córrela para allá, anda a limpiar el púlpito, y lo hacíamos con mucho gozo, y nadie sabía que nosotros hacíamos eso, pero yo creo que fue un trabajo de Dios antes de prepararnos para lo que después venía. Qué hermoso como Dios los hizo llegar a todos como familia. Y pastora, ¿usted en algún momento decidió seguir a Jesús definitivamente? ¿Cómo fue esa decisión? La verdad es que desde la primera vez que yo ahí entré a la iglesia, fue tan impactante para mí el amor de Dios. Bueno, porque uno también tiene sus trancas de chico, ¿cierto? Que de repente como que no recibía el amor claramente. Entonces yo decía, ¿por qué me aman? No, eso para mí fue demasiado impactante, y yo ahí veo cómo el trabajo, la función de las tías de la escuela dominical, cuando son tan cariñosas con los niños. Y bueno, eso fue como primera impresión, pero después, como ya a los 12 años ya yo decidí seguir al Señor, y nunca más me fui a ningún lado. Yo me enamoré de Dios, y doy gracias a Dios por la gente que estuvo a mi alrededor, que me predicó, que me enseñó, que yo vi el ejemplo en ellos. Entonces desde ahí que nunca más. Antes de comenzar a grabar, usted me comentó que hubo una oportunidad que pasó algo sobrenatural siendo muy pequeña. ¿Me podría contar sobre eso que ocurrió? Yo tenía 12 años más o menos, y me acuerdo que estaba con unas amigas, nos quedábamos de la iglesia, se quedaban a quedar en mi casa a dormir, y compartíamos, conversábamos, y era cerca a las 3, 4 de la mañana, me acuerdo, conversando, cosas de Dios también, porque estábamos muy metidas con el Señor. Y me acuerdo que estábamos conversando, y yo digo, literalmente sentí que como un viento muy fuerte se metió dentro mío, y yo empecé a hablar en lengua Marlene, sin haber pedido hablar, sin saber lo que era claramente. Yo más o menos ubicaba algo, pero
no era algo que yo conociera y empecé a hablar y sentía el fuego de Dios y mi amiga me miraba sorprendida y mi mamá se levantó porque yo no dimensioné la fuerza que hablaba, yo hablaba muy fuerte y fue totalmente una experiencia sobrenatural de recibir ahí del Espíritu Santo, claramente, fue muy, muy lindo. Qué increíble cómo Dios llegó a su vida, sí, porque generalmente a veces pasa esto, claro, con imposición de manos, pero esto fue en un momento en que Dios decidió llegar y llenar su vida. Sí, sí, fue muy, muy bonito y marcó mi vida completamente. O sea, yo ahí entendí que realmente Dios me tenía llamada para algo y empecé a como allá a enrielarme en esto de lo que es el Señor. Pastora, en su opinión, ¿es importante que se realice un trabajo focalizado en los niños en nuestras iglesias? Sí, es súper importante por mi experiencia, lo que yo viví, claramente porque yo siento que en la iglesia en general está como al debe con respecto a esto, porque normalmente se ve como a los niños como, ya, entretengámoslo, o ya, que pinten un monito, pero yo creo que no se ha dimensionado cómo se puede marcar la vida de un niño a los 10, 12 años, como me pasó en mi caso, que gracias a Dios hubo gente que tenía un llamado para los niños, o sea, era gente que se había preparado, y yo siento que sí, es algo súper importante que las iglesias no debieran de dejarlo como tan, así como sin preparación, ver cómo, yo creo que hay mucha gente que tiene el llamado a trabajar con los niños y que tiene eso de decir, yo creo que los niños hay que tomarlos y enrielarlos en la palabra del Señor, claramente no como una historia, como que ya pasamos ese tiempo. Yo creo que los niños quieren escuchar cosas reales, experiencias, vivir experiencias con Dios. Entonces, que se levante esa gente que tiene ese llamado a trabajar con los niños, porque realmente es algo súper importante. Sí. Así es. Es importante que dediquemos, sobre todo en esta época, yo sé, pastora, que en realidad en las iglesias han realizado un esfuerzo enorme, sobre todo en tiempo de cuarentena, realizando estas transmisiones en forma online, ¿cierto? Pero de repente igual ha pasado que no todas las iglesias hemos alcanzado a tomar a los niños en actividades extras. Entonces, creo que es lindo que también podamos realizar actividades dentro de lo posible, ¿no? Claro, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, la iglesia que yo estaba en ese tiempo, cuando era niña, trabajaba mucho con los niños. Me acuerdo porque incluso en ese tiempo, no sé si tú te acuerdas, no sé si estarías en ese tiempo, se llamaban los Exploradores del Rey, y que era como los scouts de la gente del mundo. Nosotros éramos los Exploradores del Rey, y como era la iglesia en Santiago Centro, íbamos a la Quinta Normal a hacer nuestras excursiones y ahí predicábamos el Evangelio, y nosotros nos sentíamos súper importantes por entregar un tratado, por hablarle a una persona, escribíamos globos con acepta a Cristo, y nos sentíamos usados para el reino. Entonces, yo creo que esas actividades como extra programáticas también marcan mucho a los niños. Qué increíble y qué lindo trabajo realizaban con los niños. Sí, sí, sí. Un trabajo evangelístico total. Súper, súper, por eso te digo que la gente como que tenía ese llamado, nos querían, nos tenían paciencia, nos ministraban también, y eso también fue formando en nosotros una identidad, o sea, de ser seguros, porque yo, mi infancia, con respecto, por ejemplo, en el colegio, hasta octavo básico, fui como bien insegura, sexto, séptimo básico, muy insegura. Yo creo que no sé, porque uno no tiene una identidad clara. Claro. Pero la iglesia me ayudó mucho en que mi identidad se afirmara. Entonces, yo tengo mi vida un antes de y un después de. Porque la persona que fui en octavo hacia abajo era muy tímida, le daba mucho miedo dar una opinión, pero la persona que fui no sé, de primero medio a cuarto medio, o sea, salieron todos mis talentos, cosas que nunca pensé que iba a hacer en un colegio, por ejemplo.
Qué hermoso, pastora. Y bueno, en su opinión, ¿es importante que los padres también inculquen la palabra a sus hijos? Sí, sí, pero yo creo que más que la palabra como sentarlos a enseñar, que sí es importante, es el ejemplo. Los papás de repente tienen yo como pastora lo he visto que tienen una actitud dentro de la iglesia y otra actitud fuera de la iglesia. Entonces ese es el mayor motivo por los cuales los niños ya siendo adolescentes no quieren ir a la iglesia. Entonces, porque ven un mal ejemplo. Yo creo que la mejor manera de predicarle hoy día a los niños es esa, o sea, decirle, mira, nosotros ofrendamos, por ejemplo, en la iglesia, porque Dios ha sido bueno, porque el trabajo que yo tengo, el Señor me lo ha dado. Entonces, yo creo que eso es súper importante, el ejemplo que se le está dando hoy día. Imagínate que hoy día, con pandemia, los niños están conviviendo con sus padres las 24 horas del día, la mayoría. Cuando antes de la pandemia los veían por muy pocos tiempos, entonces ahora la responsabilidad es completamente de los padres. Así es importante que en este tiempo podamos realizar actividades con nuestros hijos, sobre todo, bueno, en tiempo de cuarentena, o a lo mejor no en tiempo de cuarentena, pero como la iglesia, gran parte no se puede reunir por todas las restricciones sanitarias, es importante que dediquemos tiempo a nuestros hijos, en la búsqueda del Señor. Sí, nosotros, las iglesias en general de nuestro ministerio hacen los live, que hoy día ha sido nuestra forma de predicar, ¿no? El pastor, mi esposo, dice, no dejando de conectarse como algunos tienen por costumbre, porque ahora ya hay que acomodar la palabra a la situación. Así que, y ahí los niños, es importante que ellos también estén participando de esto. Sí, hay que hacerlos también participar. Sí. Pastora, cambiando un poco de tema, bueno, usted ha estado muchos años relacionada con la música. ¿Desde cuándo y cómo descubrió que usted tenía habilidades musicales? Bueno, todo parte ahí mismo de donde le estoy contando todo este tiempo, que es de la iglesia, cuando estaba en la escuela dominical. En ese tiempo en la iglesia se hacía un culto en la mañana y los músicos normalmente no llegaban en la mañana. Y había un pianito ahí y yo empecé como a tocar y ahí me di cuenta que tenía habilidades para la música, porque yo antes ni un triángulo había tocado en el colegio, nada, yo sentía que no tenía ninguna habilidad y empecé a tocar y sacaba melodías así como al oído, y mi papá se dio cuenta que tenía como habilidades, y me acuerdo que él empezó a tomar clases de guitarra y yo lo miraba y a él le costaba mucho, y yo veía que él como que hacía una nota y como que tocaba y se demoraba en cambiar, y después se iba y yo pescaba la guitarra y empezaba, y lo hacía y yo notaba que lo hacía más rápido, y se lo mostré un día a mi papá y mi papá me dijo, no, hay que llevarte sobre la música. Así que le pedí a los hermanos que sabían tocar, que me enseñaba a uno, me enseñaba a otro, me ganaba al lado de los hermanos que tocaban en el culto y empezaba a mirar. Y bueno, cuando el talento está, el oído sale. Entonces yo empecé a sacar un par de canciones y el pastor me dice, ya, tú vas a cantar en el culto de la escuela dominical. Pero yo, Marlene, como era tan tímida, yo me ponía tan nerviosa. Y cantaba y tocaba unas 2 o 3 canciones que eran las que yo me sabía, y estaba siempre ahí porque como llegábamos antes con mi papá, y Dios me empezó a usar en eso y yo no me daba cuenta. En mi inocencia yo sentía que lo hacía para el Señor, y en una ocasión me acuerdo que llegó un pastor que venía de visita al CET, que era el Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios, y venía de otro país a una cumbre algo había, y él quiso venir a la iglesia en la mañana, y se encuentra con esta niñita de 10, 12 años, chiquitita, flaquita, como siempre he sido yo, así, tocando el piano, y me acuerdo que fue la primera vez que Dios me habló a mí, porque él pasó a dar su testimonio, a predicar, y yo le acompañé con el piano, y de repente él me queda mirando, y yo me acuerdo que como que dije, ¿qué hice mal? Siempre todavía con esa inseguridad. Y él le dice a la gente, ustedes no saben
lo que Dios va a hacer con esta pequeña, porque Dios ya la tiene llamada para el ministerio y Dios la va a usar grandemente. Y bueno, dicen que me habló muchas cosas, yo no me acuerdo mucho, y después terminó el culto y todos me abrazaban, y yo decía, ¿por qué me abrazan? Como que no entendía todavía, pero como Dios ya estaba marcando mi vida ahí en la música, en el servicio. Qué increíble que ya desde esa época empezó a recibir palabra. Y pastor, actualmente, ¿qué instrumentos toca? Entonces, guitarra y piano, ¿no? Sí, bueno, yo más toco el piano, pero cuando se necesita un poquito la guitarra, pero mi fuerte es el piano, me gusta tocar el piano. Tenemos uno acá en la casa que me gusta porque siento que cambiamos los ambientes, así de repente ya uno se siente mal, se sienta a tocar el piano. Y bueno, el canto, que siempre ha sido también algo que me gusta mucho hacer. De hecho, usted por años cantó en la iglesia del pastor Fernando Chaparro en Cristo Tu Única Esperanza, ¿no? Sí. Desde que llegué prácticamente a la iglesia cerca del año 2000, fui parte del coro y también trabajé con la pastora Jessica en las reuniones de mujeres, dirigiendo ahí también la alabanza. Así que fue súper bonito también trabajar con el pastor Israel, con los jóvenes de allá de la iglesia. Hermoso. Bueno, con mi esposo también cantábamos los dos. Exacto, los dos estaban en el coro. Sí. De hecho, ahí se conocieron, ¿o no? Sí, ahí nos conocimos. Estaba la bendición ahí también. Sí, éramos muy buenos amigos. Qué bueno. Y pastora, bueno, yo también sé que también a través del ministerio Cristo Tu Única Esperanza usted también pudo ministrar no solamente en la iglesia, sino que Dios también lo usó para estar en otros lugares bien grandes. Bueno, Dios ha sido muy bueno, ¿no? Sí, Dios ha sido muy bueno. Gracias a estar aquí en el ministerio con el pastor Fernando tuvimos la oportunidad y la bendición de cantar también con personas conocidas también, que uno se siente honrado también de estar con ellos, la Ingrid Rosario en ese tiempo, Marco Barriento. Y la última vez me acuerdo que fue como súper grande, fue cuando vino el pastor Morris Cerulo a Chile a entregar el manto. También ahí estuvimos ministrando en el Arena Santiago, me acuerdo. Qué hermoso sí. Como Dios permite, claro, a una niña pequeñita a lo mejor que en ese tiempo ni se imaginaba las plataformas que Dios las iba a utilizar. Pastora, le voy a pedir que por unos segundos esperemos, porque vamos a ir a un corte comercial, así que vamos a ir por unos segundos y ya regresamos acá a Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral, de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 66 54 14 22 o contáctenos por el Facebook en Unidos, un pueblo que conquista, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Estamos conversando con la pastora Patricia Rodríguez de Cristo Tu Única Esperanza, Panguipulli. Pastora, ha sido hermoso el testimonio de cómo nos ha ido contando desde que llegó a la iglesia, la conversión de sus padres, cómo empezó en la actividad musical. Pero sé que en algún momento sus padres fueron nombrados pastores en Panguipulli. De hecho, ustedes los acompañaron ya con su esposo a esta zona. ¿Nos podría contar cómo fue el cambio que usted tuvo con respecto a la adoración, empezar a lo mejor de una iglesia grande a un ministerio que estaba iniciando? Sí, fue brusco, fue súper diferente, drástico. Bueno, el llamado fue primeramente a mis papás. Los ungieron pastores unos años antes y sirvieron en la iglesia también de Central de Santiago. Y bueno, ellos, un día el pastor Fernando estábamos, me acuerdo, poniendo
numeritos en las sillas de la Arena Santiago para justamente cuando vino el pastor Morris Cerulo, y ahí el pastor le dice a mis papás que se van a Panguipulli. Y mis papás súper emocionados, y él me dice, me voy a Panguipulli, nos vamos a Panguipulli, me involucra. Yo no estaba casada todavía, y yo le digo, no, yo no me voy a ir a Panguipulli. ¿Qué es lo que es Panguipulli? No conozco, ¿a dónde queda eso? Mi papá me dice, en el sur. Y yo le digo, no, ¿cómo me voy a ir al sur? No, olvídalo, no. Y yo era así, no, lo siento, se van a ir solos, yo me quedo en Santiago, o sea, y así muy rebelde. Y me acuerdo que esa noche terminamos de pegar las cosas, me fui a dormir, y el Señor redarguyó mi corazón, y al otro día yo le dije a mi papá, no, yo me voy contigo. Yo estaba sola. Y eso es entre paréntesis, que estaba pololeando yo con el pastor Pedro Pablo, que es mi esposo, y ahí nosotros también decidimos, yo le digo, yo no funciono a distancia, así que o nos casamos o vamos a tener que terminar esta relación. Y él dijo, nos casamos. Y en un mes nos casamos, organizamos todo, fue súper rápido, nos casamos y nos fuimos con mis papás, nos vinimos acá a Panguipulli sin conocer nada. Fue totalmente así, donde Dios nos envió, y veníamos con toda la alegría y con todo el gozo de servir al Señor. Increíble, y claro, llegar a un lugar que uno no conoce, donde no tiene contactos, partir de cero es difícil. ¿Y cómo fue, pastora, la temporada esto de empezar musicalmente también ahí, que era al principio, inicialmente su llamado ahí, ¿no? Sí, no fue, como te decía, era pasar de este ambiente de todo bonito, de harta gente, pasar a estar después en un lugar solo con una guitarrita de palo, y no es por mirarlo menos, pero el cambio fue súper grande, y no haber nadie. Nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Empezamos, porque los pastores normalmente de región empezamos de cero. Entonces también Dios trabajó con el ego de nosotros, con el decir, yo sirvo, ahí vivimos el decir, yo canto habiendo miles o no habiendo ninguno, yo adoro a Dios, yo no dependo de la gente. Y nosotros vivimos una experiencia súper bonita con respecto a esto, porque empezábamos, porque el culto empezaba a las 7:30 de la tarde, y esperábamos que llegara alguien. Y cuando llegaba una o dos personas, así como a mirar qué pasaba en la iglesia, nosotros empezábamos. Y esa era nuestra tónica. Entonces, de repente nos dimos cuenta que esto no podía ser, porque estábamos esperando que llegara alguien para adorar a Dios, y no era eso lo que teníamos que hacer. Y un día con Pedro Pablo, Dios nos habló en nuestro corazón que cerráramos nuestros ojos y adoráramos como cuando estábamos ese día en la Arena Santiago, tan emocionados de ser tanta gente junta adorando a Dios. Y me acuerdo que lo hicimos, y ya teníamos un piano en ese tiempo, como un Casio, era como uno así, bien básico, y Pedro Pablo con su guitarra, y cerramos los ojos y empezamos a adorar, pero así apasionados, y cantábamos, y le dijimos a mi papá también, y todos en ese mismo ambiente. Y de repente yo abro mis ojos y miro, y habían como 15 personas, pero así de la nada aparecieron y estaban todos cantando, y yo miro a Pedro y le digo, mira, y estábamos como emocionados, porque realmente Dios había respondido, porque para uno, para empezar de cero y que de repente hayan 15 personas, avivamiento en una región, y más en un pueblo, que nosotros estamos en un pueblo, porque ni siquiera es una ciudad grande, aquí son 15,000 habitantes, aquí en el centro. Entonces fue súper importante eso de enfocarnos realmente en Dios con el tema de la adoración. Sí, yo me imagino al principio, yo creo que naturalmente la mayoría habíamos esperado que alguien llegue y entre, pero qué linda instrucción del Señor, adoren, sí. Y vieron los resultados sobrenaturales. Al final no depende de uno, depende del Señor, pero uno al final se preocupa naturalmente. Sí,
Sí, es que eso, Dios sacó esa carga de nosotros porque era una carga, era una preocupación y dependíamos mucho de la gente. Entonces, de ahí en adelante nosotros dijimos, con gente o sin gente, empezamos a la hora y empezamos a adorar con todo. Y sabes que esa fue una de las cosas mayores que ha llamado la atención aquí a la gente al llegar a la iglesia, es el tema de la adoración. Eso ha sido como un enganche súper grande, al menos en nuestro caso acá. Qué hermoso. Sí. Bueno, pastora, yo sé que vamos a estar conversando de varias cosas que ha vivido en su vida, pero hay una en particular que me gustaría que habláramos ahora. Usted en algún momento sufrió una dificultad con sus cuerdas vocales, bueno, toda una vida cantando, ¿no? Sí. ¿Nos hablaría de esto? Sí. Bueno, en septiembre del 2019, por un motivo nada que ver con mis cuerdas vocales, con mi garganta, me hacen una resonancia a los pulmones y pasan a ver un poquito el cuello, acá pasa a agarrar el cuello y sale ahí algo oscuro, algo que no se ve bien qué es lo que era. Y bueno, empezaron a hacerme exámenes y todo y se dan cuenta que finalmente yo no me había dado cuenta, tenía un tumor acá cerca de la tiroides, que estaba pegado a la tiroides de hecho, de 1 centímetro y tanto, era bastante grande. Y fui al endocrino en ese tiempo y el endocrino me dice, levanta el cuello. Yo levanto el cuello, sale ahí el tumor acá en este costado y yo nunca me había fijado en esto. Y bueno, empezamos con los exámenes y todo y me dicen que es un cáncer y lamentablemente no te preparan para esa noticia. Fue algo súper fuerte, difícil para nosotros como familia, y bueno, fue un trato de Dios también porque me hicieron una operación donde me sacaron el tumor, pero también tuvieron que sacar mi tiroides. Y por lo mismo, mis cuerdas vocales, al buscarte que no haya cáncer más, ni que los ganglios no estén con cáncer, te las estresan y tienden a tener una especie de parálisis. Y que me explicaba el doctor, bueno, el doctor me dijo, ojalá no te las pasemos a llevar porque eso está todo tan unido que existe ese riesgo. Y también en mí estaba ese temor de decir, perder la voz porque no sabíamos en qué situación iba a quedar. Y cuando me operaron me las movieron mucho, entonces se estresaron mis cuerdas vocales y quedaron como medias paralizadas. Y una de las cosas que me acuerdo cuando estaba en la sala de recuperación, que fueron a ver si realmente yo había quedado con la voz. Entonces la doctora me dice, hable. Y yo hablo y era notoriamente como, no sé, 2 o 3 tonos más ronca de lo que yo ya era. Y la doctora me dice, usted tiene que hablar para que esto usted desarrolle esto nuevamente, así que no se quede callada estas primeras horas, usted hable, trate de hablar todo el rato. Y me acuerdo tan claro que yo no hablé, sino que yo dije, yo voy a cantar, yo voy a adorar. Y en esa sala de recuperación que estuve un día entero, casi un día y medio, me acuerdo que estaba recién cantando esa canción Yeshua, que hoy día ha sido tanta bendición en la iglesia, y empecé a cantarla así, era plano, Marlene, no, mi voz era así como, no se entendía, pero yo quería adorar a Dios en ese momento, porque tuve una lucha en esa sala de recuperación tan grande, porque el diablo hablaba a mí y me decía, no vas a cantar más. Porque yo trataba de cantar y no me salía nada, la voz era una voz muy fea, muy ronca, muy sin brillo, y el diablo me decía, no vas a cantar más, y yo decía, sí, voy a adorar a Dios, y por eso yo empecé a cantar y decía, mi amado es el más bello entre millares de millares. Y eso era todo lo que yo todo el rato cantaba, y yo sentía la presencia de Dios, pero también veía como el Satanás, había una lucha ahí,
Y me acuerdo que la chica que estaba al lado también en recuperación en un momento me dice, ¿sabes qué? Has cantado todo el día. Y yo no me había dado ni cuenta que había estado todo el día cantando al Señor, pero fue un momento difícil porque no podía hablar. O sea, yo estuve 6 meses sin poder hablar. Y lo normal de la gente es como que ya a los 6 meses pueda hablar. Entonces ahí yo notaba que no podía hablar y empezó también el temor en mí de decir, no voy a poder cantar porque... Y yo decía, yo canto, predico, doy consejería, mi voz es muy importante. Entonces yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y bueno, ahí donde también uno tiene que activar la fe, la confianza y no dejarse intimidar por Satanás. Y también en la inversión. Ahí fue cuando llegué a donde mi profesora de canto, que es la Ángela, y realmente ella fue de mucha bendición, fue enviada por el Señor. Ella me evaluó la primera vez y yo no veía como que así, no sabía si realmente iba a salir mi voz. De hecho, todavía no tengo una voz clarita. Estoy trabajando en eso con ella. Pero yo la verdad no he escuchado las clases de canto, pero sí he visto las publicaciones que han hecho cuando hacen clase. Y lo que he leído en lo que están haciendo es que han tenido una evolución milagrosa desde el punto cero de las 10 de clase, ¿no? Sí, porque fue muy rápido la recuperación, porque yo no era nada, yo trataba de alzar mi voz y yo cantaba, si cantaba algo lo cantaba solo en el tono de hombre, porque si yo quería hacerlo como arriba no podía. Entonces con Ángela lo he logrado y bueno, también ella ha sido una entrenadora con respecto a esto porque Dios también me dio y Dios me habló con respecto a esto, que me iba a dar una nueva voz y porque me iba a usar de una forma nueva con respecto a mi voz y al ministrar. Y ha sido así porque Ángela, sobre todo, que ella me dice, pastora, usted tiene una voz inusual porque es una voz más ronquita que lo normal. Y ella dice, yo sé que Dios tiene algo con usted y ella me prepara y hace que cante. Y ha sido realmente milagroso. La gloria es para Dios porque realmente yo lo traté de hacer sola y no pude. Es realmente Dios obrando. Y ¿sabes lo que yo veo en esto? Es que Dios también respalda cuando tú inviertes en el don, porque uno puede decir yo tengo el don y como se decía antes, para la honra y gloria, ¿cierto? Cuando decían, no, como salga, no vas para el Señor, pero cuando tú inviertes en el don, Dios también eso lo respalda. Y yo veo eso que también Dios vio, que yo dije, bueno, porque a mí me dijeron, no, te va a volver la voz sola y en algún momento, y yo dije, no, yo quiero, si voy a cantar, yo quiero empezar de cero. Y así fue, empecé de cero y aquí vamos todavía trabajando. Los hermanos me han tenido paciencia porque la Ángela me decía, pastora, usted láncese nomás, láncese. Así que con gallitos, así desafinaciones al principio, me aceptaron los hermanos de nuestra iglesia. Así yo le digo, vamos trabajando en esto de trabajar la voz y yo sé que Dios va a terminar esa obra. Pastora, y bueno, le quería preguntar, yo sé que usted siempre su herramienta, y como dice, como en consejería y en todo, siempre fue su voz. ¿Cómo fue esa primera etapa en que a lo mejor tenía dificultades y tenía que enfrentar la adoración en su iglesia? ¿Cómo fue su nueva forma de adorar? ¿Cómo lo hizo en esa época? Ahí entendí que la adoración trasciende el canto, porque normalmente lo asimilamos al canto, a los cánticos, pero yo siempre le decía a los hermanos esa canción que decía, si me faltan las manos, yo la lavo con los pies, y íbamos diciendo cosas, ¿cierto? Y si me faltara la voz, yo la lavo con el alma, y yo lo viví realmente porque deseaba cantar,
pero ahí entendí que la adoración va más allá y es algo del espíritu. Por eso la Biblia dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque de repente solamente lo hacemos de manera almática, y si tengo voz yo voy a adorar a Dios, y si no tengo voz, ¿qué hago? O es como cuando los jóvenes tienen la guitarra. Si tienes la guitarra o la batería o el instrumento, yo ahí adoro, pero si no tengo la guitarra no siento adorar. No, porque la adoración trasciende el don, trasciende por lo que tú puedas servir, y por eso es importante que uno adore en la plataforma o no estando en la plataforma, porque uno tiene que ser un adorador. El adorador en espíritu y en verdad adora en todo momento. Y cuando te digo en todo momento, es en alegrías, en tristezas, en pruebas, estando con las luces encendidas o no habiendo luces, habiendo miles de gente o no habiendo nadie de gente. Y todo eso es lo que hemos aprendido en este proceso acá en Panguipulli. Dios es tremendo, porque es verdad, me imagino uno a veces hasta se frustra cuando uno no puede hacer las cosas como antes, ¿cierto? Sí, pero Dios sí. en todo esto enseña que no hay una forma, no hay una forma correcta, y que claro, la adoración trasciende más allá de la voz. De hecho, muchos a veces piensan que porque a lo mejor no tienen habilidades musicales no pueden adorar, y eso es totalmente un error. Sí, sí, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, porque es una vida, es nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos es adoración, y eso es súper importante, porque yo me acuerdo en alguna ocasión haber escuchado algún predicador que decía: la adoración es como un tejido. Entonces, cada vez que tú haces cosas para Dios, son actos de adoración, y cuando tú llegas después a la iglesia, tú sacas este tejido y es un chaleco de adoración que tú lo mueves en la presencia del Señor. Entonces, por eso la Biblia dice que es frutos de labios, es fruto, la adoración es fruto, y ¿sabes qué? A mí me emociona el tema de la adoración, pero yo he aprendido todo este tiempo tantas cosas con respecto a esto, porque es mucho la adoración. Y aparte de ser fruto, la adoración es entregarse, es como abandonarse. Y yo sentí eso, que me pasó cuando yo no tenía la voz. Tú no sé si has visto cuando los mendigos se abandonan, no se preocupan de su ropa. Sí. Y yo me sentía así, yo decía: Señor, aquí estoy, tal como soy. Era como cuando David decía: no me importa que me esté mirando mi esposa, yo me voy a gozar y me daré más vil por amarle a él, por servirle, por adorarle. Y sentí eso. Yo dije: Señor, ya, ¿qué más? Yo me entrego, y aquí está mi vida entera, y te la entrego en adoración, y aquí estoy. Y eso fue lo que yo aprendí en ese momento. O sea, cantar es precioso, es una bendición, pero vivir esta adoración ya es como decir otro nivel de intimidad, porque yo también he entendido que uno tiene niveles de intimidad con Dios. Dios va cada vez más profundo, más íntimo, más profundo, y todas estas experiencias que uno vive te van llevando a esa profundidad. Pastora, en su opinión es importante la búsqueda del Señor para todo músico, cantante cristiano. Sí, porque como mi pastor Fernando siempre nos decía, se te nota cuando oras, se te nota cuando buscas, se te nota cuando hay intimidad, se te nota, y uno cuando está en una plataforma está expuesto, la gente te ve, entonces es una responsabilidad aún mayor. Entonces yo creo que todo músico tiene que tomar esta responsabilidad de decirnos: yo soy un ministro de Dios, tengo que guardarme, tengo que cuidarme, mi testimonio. Y el pastor Fernando siempre nos decía: no podemos ser puro don. El don
cualquiera lo tiene, pero el carácter es lo que acompaña el don y es lo importante en una plataforma. Entonces, yo me acuerdo que yo desde chicas siempre sentí este llamado al pastorado, pero yo dije, yo me voy a guardar para esto, o sea, yo no sé en qué momento va a pasar, yo siento que Dios me llama a trabajar en esto y no sé cómo va a ser, tampoco en las circunstancias que fue, pero uno se prepara y yo creo que los músicos están llamados a algo mayor que ser músicos, o sea, son ministros de Dios y Dios los va a usar de una manera mucho mayor que una guitarra, va mucho más allá de la guitarra, va mucho más allá de un canto, o sea, por eso la preparación debe ser mayor, la oración, y ahí Dios te va revelando el propósito que ya Él tiene trazado para ti. Amén, amén, pastora. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa y le quería preguntar, porque lo bueno es que esta conversación va a seguir, vamos a tener una segunda parte, así que pronto vamos a tener una nueva conversación porque hay mucho más que quiero consultarle, pastora. Pero quería preguntarle sobre las plataformas digitales en las que podemos encontrarle a usted y a su ministerio. Nosotros en este momento estamos saliendo a través de Facebook. Sí, ese es como nuestro fuerte, porque acá es como que a la gente le gusta más ver los live. Así que es CTW Panguipulli, ahí nosotros estamos saliendo todos los martes, los jueves a las 7:30 de la tarde. Nosotros tenemos nuestra conexión con la iglesia y bueno, para todo aquel que quiera conectarse, estamos ahí adorando a Dios y predicando la palabra. Muchas gracias, pastora, por todo lo que nos ha contado el día de hoy. Yo sé que es de mucha bendición para muchos que han estado escuchando y atravesando procesos similares a los que usted vivió, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, les agradecemos a ustedes también la sintonía del capítulo del día de hoy. Nos vemos, recuerden, todos los lunes a partir de las 4 de la tarde aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Bendiciones a cada uno de ustedes. Chao, chao. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado especialmente al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contamos con un equipo de profesionales que se encargarán de cada detalle tras la partida de su ser querido, brindándole así un servicio integral, de calidad y cercano. Conozca todos nuestros servicios llamando al +569 66 54 14 22 o contáctenos por el Facebook en Unidos, un pueblo que conquista, Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.